Saludos estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Les habla por acá el profesor Edward. Hoy voy a compartir algunas observaciones sobre lo que es el tema de correlaciones, comentando la presentación que ustedes tienen disponible en Classroom. Vamos entonces a iniciar. ¿Qué es una correlación? Hasta el momento hemos revisado variables, analizado variables de forma independiente, por separado, es decir, los diferentes análisis estadísticos que hemos revisado durante la asignatura implica ubicar una variable, investigar, recolectar datos y luego desarrollar distintos análisis sobre esas variables, tabularlo a través de tablas de frecuencia y algunos análisis estadísticos como los promedios, los cuantiles y la variabilidad. Pero siempre hemos revisado una única variable. Por ejemplo, la edad se puede recolectar de una población, de una muestra. Esa edad se puede llevar a una tabla de frecuencia, puedo conocer cuál es la edad promedio en esa muestra. Puedo conocer si ese promedio es o no representativo analizando la variabilidad, pero únicamente asociado a esa única variable edad. Así con cualquier otra que recolecte o estudie o dependiendo pues, de mi necesidad de investigación. Sin embargo, la correlación va a establecer lo que es la relación entre dos variables. Dos o más variables. Sin embargo, en esta asignatura nos vamos a concentrar solo en la relación de dos variables. Se sintetiza en un único valor, es decir, en un resultado cuantitativo, es lo que voy a buscar con la correlación, un número. Obviamente hay una fórmula previa, eso lo vamos a revisar más adelante, pero ese número me va a dar tres elementos clave. Las posibles dependencias, es decir, si hay o no hay relación entre las variables, cómo es esa relación, tipo de asociación. Las variables se pueden relacionar de forma directa o inversa, eso lo vamos a revisar en la próxima diapositiva. Y finalmente, el grado de intensidad. ¿Qué tan fuerte es esa relación? Entonces, lo primero que me va a indicar la correlación es si hay o no relación entre las variables. Por ejemplo, si ustedes están en una comunidad, están abordando el tema de la desnutrición infantil, ustedes pudiesen, por un lado, establecer si hay o no hay una relación entre el peso de los niños y pudiese ser el ingreso familiar. Son dos variables que se pueden establecer una relación y la correlación me va a decir entonces, en primer lugar, si existe relación, posible dependencia. Muchas veces nosotros creemos que dos variables pueden estar relacionadas y puede ser que estadísticamente no tengan ningún tipo de vínculo entre sí, así como variables que podemos asumir que son independientes y luego existen, en algunos casos, por coincidencia. Eso también hay que considerarlo porque no toda relación es lógica, o mejor dicho, pertinente a nivel estadístico, pero estadísticamente me puede generar algún tipo de relación entre las variables. ¿Cómo es esa relación o esa asociación? Inversa o directa. Y finalmente, ¿qué tan intenso es? ¿Qué tan generalizada está esa relación, ese vínculo dentro de esa muestra? Una correlación es entonces un indicador cuantitativo. Cuando hablo de indicador cuantitativo, implica entonces que básicamente es un número lo que yo voy a calcular. ¿Cómo obtengo ese coeficiente? El coeficiente es el nombre que recibe entonces ese número que voy a determinar a través de métodos estadísticos. Se puede determinar a través de fórmulas que se aplican manualmente, con apoyo obviamente de la calculadora, pero también es muy extendido el uso de procesadores estadísticos, que no es más que diferentes aplicaciones que me van a permitir o facilitar el uso o el cálculo, mejor dicho, de estos coeficientes. Todo va a depender, como lo dice acá la presentación, de las características de las variables. ¿Por qué? Porque hay distintos métodos para correlacionar. Por ejemplo, si quiero establecer la relación entre dos variables numéricas, como pudiese ser el peso de los niños y el ingreso en esas familias, ahí son dos variables numéricas, hay un método. Ahora,
si las variables que estoy relacionando son ordinales, por ejemplo, grado de instrucción y, qué sé yo, posición en un test de cultura general, por decir algo. Grado de instrucción, primaria, secundaria, universitaria, posgrado, eso es una variable ordinal. Posición en un test, si obtuvo el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, es también una variable ordinal. Eso se calcula a través de otro método. También hay procedimientos, aunque esos no lo vamos a abordar en esta unidad, sobre todo en esta asignatura, que me va a permitir correlacionar variables dicotómicas o inclusive una variable dicotómica, que usualmente son cualitativas, con una variable numérica. Entonces todo va a depender de las características de las variables. La correlación, ese coeficiente, ese indicador cuantitativo, ese número, solo me puede dar entre menos 1 a 1. Cualquier número entre ellos dos, entre menos 1 y 1, pero no puede dar 2, no puede dar 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Siempre tiene que ser entre 1 y menos 1. Usualmente va a dar números intermedios. Muy rara vez me va a dar menos 1, me va a dar 0 o me va a dar 1. Va a dar, por ejemplo, 0,5, puede dar menos 0,1. ¿Sí? Siempre números entre menos 1 y 1. Y dependiendo de hacia dónde se acerquen esos valores, gráficamente puedo reconocer el tipo de relación que hay entre las variables. Esto que vemos acá, estos gráficos con los puntitos, se llaman gráficos de dispersión y es la manera de poder determinar si hay o no relación entre dos variables. En cuanto al tipo de asociación, si resulta negativo, entre menos 1 y 0, hablamos entonces de que hay una relación inversa entre las variables. Si da positivo, entre 0 y 1, la relación es directa. Eso es lo primero que vamos a identificar, el tipo de relación o asociación. Y eso me lo va a dar el signo que obtenga yo al calcular el coeficiente. Más adelante vamos a ver el método para poder calcular el coeficiente de correlación. Pero entonces, importante, de los tres elementos que me da la correlación, el tipo de relación me lo va a indicar es el signo. Bien, cuando da negativa, la relación es inversa. Por ejemplo, si yo tengo la variable número de horas dedicadas a caminar en la semana y qué sé yo, nivel de colesterol en la sangre, que eso también es un número o es una variable cuantitativa. Si yo obtengo observaciones en una muestra, un grupo de personas para mi estudio, le pregunto a cada una de ellas cuánto caminan, eso lo anoto en mi hoja de trabajo. Le pregunto también o le hago un test de sangre para ver entonces cuál es su nivel de colesterol. Y aplico la correlación y da un número negativo entre menos 1 y 0, entonces yo digo, o la conclusión sería, aquellas personas que caminan más horas en la semana son los que tienen menos nivel de colesterol. Más, vean las palabras, más o mayor en una variable y menos en la otra. Es un comportamiento entonces contrario. Eso es si resulta un número negativo. Si yo al hacer mi estudio resulta un número positivo entre 0 y 1, entonces la relación entre las dos variables es directa, se van a comportar de la misma manera. Si por ejemplo les pregunto a un grupo de estudiantes en Cupio cuántas horas dedican a realizar sus tareas y luego esas observaciones las comparo con su promedio académico, y si al calcularlo a través de cualquiera de los métodos de correlación me da un número positivo entre 0 y 1, 0,5, 0,9, 0,1, cualquier número entre ese rango, entonces yo puedo concluir que aquellos estudiantes que dedican más horas a su estudio son los que tienen un mayor
promedio académico, más mayor, más en una variable, mayor en la otra, ¿sí? Va en la misma tendencia. Si fuera resultado negativo en esas mismas variables, mi conclusión sería, aquellos estudiantes que dedican más horas de estudio son los que tienen el menor promedio, más en una, menor en la otra. ¿Sí? Es un comportamiento contrario si resulta negativo. Y si resulta positivo, es la misma tendencia en las dos variables. Ahora bien, gráficamente, las variables negativas, que se conocen como imperfecta es cualquier número entre 0 y 1, bien sea positivo o negativo. Entre 0 y 1 es imperfecto, entre 0 y 1 es imperfecto. Esa es la mayoría de los casos. Nuestras correlaciones, esta se significa correlaciones, va a ser imperfecta. Como les digo, muy raramente da -1, da 0 o da 1. ¿Sí? Si la correlación es imperfecta negativa y yo grafico la dispersión, el gráfico de dispersión, me va a dar un nube de puntos descendente. Si la correlación es imperfecta positiva, cualquier número entre 0 y 1, la nube de puntos va a ser ascendente, va a ir al alza, pues. ¿Sí? Disculpen, allí está línea. Descendente si es negativa, ascendente si es positiva. Entonces yo, viendo nada más el gráfico de dispersión, ya puedo determinar cómo es la relación entre dos variables. ¿Sí? Bien. Si resulta -1, esta correlación se llama perfecta negativa, la nube de puntos está alineada. Si resulta 1, esta correlación se llama perfecta positiva, la nube de puntos está alineada ahora de forma ascendente. Si resulta 0, es que no hay ninguna relación entre la variable, la correlación es nula y básicamente no voy a poder observar ningún patrón en mi nube de puntos. ¿Sí? Esto es observando lo que es el gráfico de dispersión. Vamos a seguir por acá con la presentación. ¿Cómo entonces calculo el coeficiente? Ya les dije que todo va a depender del tipo de variable. Si son variables, como en este caso, de intervalo o de razón, se utiliza un coeficiente que es el más común, que es la correlación de Pearson, también denominado producto de los momentos de Pearson, correlación R de Pearson. Este tipo de correlación son para la mayoría de los valores o de las variables numéricas, razón o intervalo, peso, estatura, temperatura. Recuerden que todo lo que no sea ni nominal, vamos a recordar un poco las escalas de las variables numéricas. Una variable numérica puede ser nominal cuando el número representa una identificación, por ejemplo el número de cédula, eso lo veíamos en el primer corte. No tiene sentido analizar estadísticamente una variable como número de cédulas. Si, por ejemplo, mi variable es ordinal, por ejemplo, semestre que estoy cursando en Cupio, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, eso también es otro tipo de variable. Las de intervalo o de razón son todas las demás. Las de intervalo, estas pueden tener números positivos y negativos, como por ejemplo la temperatura, y la de razón son los números positivos. La mayoría de las variables numéricas entonces entran en la escala de razón. Para este tipo de variables, que son las más comunes a nivel numérico, entonces es la correlación de Pearson, y es la que vamos a revisar y evaluar en esta unidad, por ser la más común. Ahora bien, las variables tienen que ser normales. Hemos hablado un poco en algún momento de lo que es la normalidad en estadística. Está asociada con la campana de Gauss, es decir, si yo desarrollo la tabla de frecuencia y esa tabla de frecuencia la llevo a un histograma, ¿sí? Un histograma es como un gráfico de barras, y voy entonces colocando cada una de mis clases, las voy representando. Se supone que ese histograma me debe quedar, disculpen allí lo que es el gráfico, ¿sí? El mouse no me ayuda mucho, pero debe quedar de forma acampanada. Eso es una variable normal, es decir, pocos valores atípicos y sobre todo en los extremos pocos valores, y la mayoría de los valores centrados en el promedio, en la parte central de esa distribución, ¿sí? Entonces, si yo verifico que mi serie es normal y estoy trabajando con una variable de intervalo o de razón, el método es el coeficiente de Pearson. Tiene una fórmula, esta es la fórmula en la que vamos a aplicar
y vamos a evaluar esta de acá. Se ve un poco grande, sin embargo, al desarrollar una tabla, allí lo podemos ver rápidamente. Sin embargo, para los más avispados también lo podemos calcular en Excel con una función bastante sencilla. Igual coef.d.corre, abro paréntesis. Cuando aquí aparece matriz 1, es que debo sombrear los datos, los valores, sin el título, nada más los datos de la primera variable que quiero relacionar. Recuerden, una correlación es siempre entre dos variables. Luego voy a colocar en la fórmula de Excel un punto y coma. Luego sombreo la segunda variable que voy a correlacionar y cierro paréntesis, ¿sí? Así también se puede calcular muy rápidamente. Por eso es que decimos que a través de los procesadores estadísticos, estos software especializados, y Excel tiene muy buenas herramientas a nivel de análisis estadístico, se puede resumir mucho el cálculo de los coeficientes de correlación. Bien, ya sabemos que puede dar entre menos 1 y 1. Sin embargo, de acuerdo al valor, ¿sí? No al signo, sino al valor absoluto, yo puedo determinar la intensidad. Recuerden, primero se determina si hay o no hay relación. Ya al no dar 0, se entiende que hay algún tipo de relación. Luego el tipo de relación o asociación, que solo da el signo, positivo, una relación directa, negativo, una relación inversa entre las variables. Y por último, el coeficiente de correlación nos permite establecer la intensidad. ¿Qué tan fuerte es esa relación? Obviamente, si me da un valor entre 0.81 y 0.99, entonces esa relación, esa conclusión que yo estoy dando, está muy extendida en mi muestra, ¿sí? Es muy generalizado en lo que son las observaciones. Ahora, si la correlación da con un grado muy bajo o bajo, básicamente esa conclusión debo tomarla con pinzas. Es decir, sí hay una relación entre las dos variables, pero es algo que no sucede en todos los sujetos. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con asumir que hay una relación cuando da en los estratos bajos o muy bajos. Bien, vamos a determinar el coeficiente de correlación. Por ejemplo, una heladería necesita conocer la relación existente entre las ventas diarias de helado, en dólares, y la temperatura promedio en grados centígrados. Para ello se hace una observación en 7 días. Tenemos entonces 7 días de una semana cualquiera. Esto es lo que vendieron cada día. El primer día vendieron $200 y la temperatura era de 29 grados. Luego vendieron $250 el segundo día y la temperatura fue de 30 grados y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a suponer que estas observaciones no están alteradas por patrones cíclicos, que eso es algo que en economía hay que considerarlo mucho. Por ejemplo, imaginemos que todos los días son iguales, ¿no? No hay fines de semana, porque muchas veces los fines de semana hay mayor venta, o sea, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a imaginarnos que son todos días igualitos, ¿verdad? 7 días, esto es lo que vendieron, y esto entonces es la temperatura de cada uno de los días. Vamos a ver si hay o no hay relación. ¿Cómo es esa relación y qué tan intensa es? Todo eso lo puedo determinar con el coeficiente de correlación de Pearson. Para ello, debo agregar a esta tabla, para poder determinar el coeficiente de Pearson, debo agregar a esta tabla una serie de columnas. Vamos a verlo a continuación. Hasta aquí es la tabla que voy a tomar o con la cual voy a iniciar. Debo agregar una columna x al cuadrado, una segunda columna y al cuadrado, una columna x por y, y cada una de las columnas, desde la primera, que ya venía con la tabla que me dan en los datos, hasta la última, debo sumarlas. Bien, x al cuadrado, simplemente agarrar este primer valor x, esta primera observación de la variable ventas, multiplicarla por ella misma, 200 por 200, entonces da 40.000. Y al cuadrado, agarro este 29, 29 por 29 da entonces 841. Y x por y, multiplico 200 por 29 y 200 por 29 da 5.000
800. Bien, así entonces voy a determinar todos los valores de la tabla y al final voy a sumarlos. Ahora, estas sumas son muy importantes porque son las que voy a sustituir en mi fórmula, esa fórmula que vimos en la presentación, en la diapositiva anterior. Bien, esta es la fórmula. N es el número de datos o número de observaciones. Vean bien, hablamos de que son 7, eran 7 días de la semana. Bien, entonces, sumatoria de X y Y era la sumatoria de la última columna, este valor de acá. Sumatoria de los valores de X, sumatoria de todas las ventas de esos 7 días. Sumatorias de Y, que eran la sumatoria de los grados centígrados, lo voy sustituyendo acá. Y en la parte inferior, en el denominador, raíz cuadrada de N nuevamente, 7, sumatoria de la columna X cuadrado, este valor de acá, menos, y ahora esto es muy importante, sumatoria de la columna X al cuadrado es muy distinto a decir el cuadrado de la sumatoria de X. Para acá voy a tomar lo mismo que me dio la suma de las ventas, 2210, y ese resultado es el que voy a elevar al cuadrado. Bien. Bueno, revisen en detalle este desarrollo. Lo pueden ir verificando con una calculadora. Y al final me da que la correlación es de 0,9482. Usualmente las correlaciones se trabajan con 4 decimales, ¿sí? Es una correlación. Primero, obviamente hay una relación, no da nulo. Luego es una relación positiva, imperfecta. Eso implica que las dos variables, ventas y grados centígrados, se comportan con la misma tendencia. A mayor venta o mayor venta sucede porque hay mayor grado centígrado y más calor básicamente ese día. La interpretación quedaría tal que así. 0,9882, primero siempre se nombra el coeficiente que obtuve, es una correlación imperfecta positiva. Ya sabemos que es imperfecta porque no dio 1, no dio 0. Cualquier otro resultado es imperfecto. Positivo, el signo, de grado muy alta. Para el grado debo observar, donde dice muy alta, la tabla de la diapositiva anterior. Es decir, los días que existe un mayor ingreso por ventas del lado son aquellos donde la temperatura es mayor. Bien, vamos a seguir por acá. El otro tema que vamos a revisar para esta evaluación, para esta unidad de correlaciones, es el de regresión lineal. Su objetivo es estimar una variable dependiente, una variable desconocida, a partir de una variable independiente, que básicamente es un valor conocido. Va a consistir en construir una ecuación de la recta. ¿Sí? Esta es la ecuación. Hay algunos elementos nuevos, covarianza, por ejemplo. Vamos a ver cómo se calcula. Y con esta ecuación yo voy a poder hacer una predicción. Vamos a ver cómo sería entonces un ejercicio de regresión lineal. En el caso anterior tenemos las ventas y tenemos las temperaturas. La pregunta que se resuelve con regresión lineal sería la siguiente. ¿Cuál será el estimado de ventas diarias de la heladería cuando la temperatura es de 33 grados centígrados? Vean bien que en las observaciones no hay ningún día donde hizo 33 grados. Pero con la regresión lineal es una herramienta muy poderosa porque observando el patrón que se gestiona en los demás días, que se cumplen los demás días, yo puedo establecer una tendencia y poder determinar o hacer esa predicción. ¿Cuánto se va a vender el día que la temperatura esté en 33 grados? Lo primero que hay que hacer es calcular la media aritmética de las dos variables. De la variable ventas, de la variable temperatura. La media aritmética es el promedio, sumatoria de los datos entre el número de datos. 2210 entre 7 me da entonces el promedio de las ventas y el promedio de la temperatura da 30,57. Ese es el primer paso para establecer la ecuación que me va a permitir obtener luego la predicción.
Luego, a esta columna, o a estas columnas, que fue la base, le tengo que agregar 4. Son estas de aquí. Bien. Lo primero que debo agarrar es cada uno de los datos, cada una de las ventas, y restarle el promedio. Esto que está aquí es promedio, lo que pasa es que no se ve bien ahí, el promedio de X. Esto de aquí es el promedio de Y. Bien, 200 menos el promedio, quedó por allí 300 y pico, ¿verdad? Ustedes lo restan y da menos 115,71. Luego, en la siguiente columna, van a tomar el valor Y, en este caso 29, le van a restar el promedio de Y eso es lo que le genera el menos 1,57. Bien, una vez que ya hemos calculado esas columnas, bueno, esas no son necesarias sumarlas. Las importantes para poder seguir el procedimiento son las dos siguientes. Voy a agarrar cada uno de los resultados, el de X menos el promedio y el de Y menos el promedio de Y los voy a multiplicar. Aquí hay un puntito, no sé, usualmente al colocar los paréntesis uno al lado del otro, se entiende que hay un puntito allí. Entonces, en sí lo que sucede allí es una multiplicación. ¿Sí? Esto lo multiplico por esto y el resultado lo voy a colocar acá. Bien. Y luego, esa columna la completo y la sumo. Esa sí es importante sumarla porque la voy a necesitar para calcular en un caso la covarianza y en el otro la varianza. Y luego voy a agarrar los datos X menos la media, es decir, este menos 115 menos 65, y los voy a elevar al cuadrado. Eso lo voy a hacer en la última columna. El cuadrado es este valor, el cuadrado de menos 65,71 es este valor de acá, y así sucesivamente. Al final también voy a totalizar esa última columna. Tercer paso, calculamos la covarianza. Sumatoria de X y menos la media por Y menos la media entre N. Esta sumatoria es la suma en la penúltima columna. ¿Sí? Así calculo la covarianza. Para la varianza, entonces tomo la sumatoria de la última columna que tenía la tabla anterior entre N. Y aquí calculo la varianza. Ya con todos esos datos voy a sustituir todos los valores en esta ecuación. Y menos el promedio de Y menos 30,57 igual a la covarianza 188, que es este resultado de aquí, es este numerito de aquí. Entre la varianza, que en el denominador, entre la varianza 11.624,49 por X menos la media. X lo dejo allí, debo dejar aquí las variables X y Y porque lo que voy a obtener es una ecuación menos el promedio de X, el promedio de las ventas, 315,71. Voy resolviendo y obtengo entonces la ecuación de la recta. Esta ecuación es muy poderosa porque es la que me va a permitir obtener la predicción. Bien. Esta es la ecuación que encontré. ¿Sí? Recuerden que X era ventas, Y era temperatura. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuál va a ser las ventas, verdad? El día que la temperatura sea de 33 grados. Entonces, como ya establecimos que X era ventas y Y era temperatura, desde la primera tabla lo hemos trabajado así, 33 grados lo debo sustituir aquí donde está la Y. Entonces ya no va a ser Y, sino que va a ser 33. Y en esta ecuación voy a despejar X. ¿Sí? Voy haciendo los pasos correspondientes al despeje y me da que el despeje de X es 442. Conclusión. El estimado de ventas de la heladería el día que la temperatura se encuentre en 33 grados es de $442. Vean entonces que es una herramienta muy poderosa en cualquier ámbito, muy aplicada en el ámbito de economía, obviamente, pero también en la investigación social. Bueno, muchachos, básicamente eso era lo que tenía preparados para esta presentación. Espero haya sido ilustrativa esta explicación. En cualquier duda, estamos en contacto por los canales regulares.
Saludos a todos.